Buenas noches, Dios los bendiga, los saludo desde Medellín, Colombia. Hoy siendo 8 de enero, una fecha muy importante para mí, de 2022, enero de 2022. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos la parte B del amor no se jacta. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el repaso de la A con algunos ejemplos, se expande un poquito. Y en la parte B, los usos de jactarse en el Antiguo Testamento. Veremos los usos correctos y los usos no incorrectos de esta palabra, jactarse. Bueno, en cuanto al resumen de la parte A, que fue la introducción de jactarse y envanecerse, y la compartí en 5 partes, de A, B, C, D, E. A. Hay expuesto 16 características del amor de Dios para que lo manifestemos paso a paso. Su comprensión será mayor, pues si lo practicamos. En la medida que practicamos y practicamos es el mejor aprendizaje. Así que no perdamos oportunidad. Nos enseña 8 características de lo que no es el jactarse, que lo que no es, y 8 características de lo que no es el amor de Dios, el amor agape, y luego nos muestra 8 características de lo que es el amor agape. Pero primero Dios nos habla de su longanimidad, largura de ánimo o paciencia, y su bondad o benignidad. B. Sinónimos y antónimos de jactarse: alabarse, apreciarse, cacarear, farandulear, gloriarse, exaltarse. Lo contrario, antónimo, doblarse. De envanecido es ensoberbecido, soberbio, vanaglorioso, envalentonarse, enfervorizarse, fanfarronear, versus avergonzarse. C. Algunas causas del jactancioso y o envanecido. Uno es pensar que no necesitamos de Dios. Imagínense, nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, es nuestro papá, necesitamos de su consejo todo el tiempo, ¿cierto? Y si lo amamos, Dios nos garantiza el éxito. 2. Pensar que no necesitamos conocer las escrituras. La solución es, pues, conocerla, deleitarse en ellas y entender usándolas bien. Ese es el punto. 3. El deseo de poder, de gloria, reconocimiento. Todas esas cosas que no son vanas, ¿sí? La solución es humillados para salir de ahí, ¿no? Humillados bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Él fue el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué mejor que Dios para dirigirnos a nosotros, que nos creó, hizo y formó? Y además, entre más nos humillamos, más podemos resistir al adversario y él tiene que salir corriendo. Sí, Señor. Y además, Dios a su tiempo nos exaltará, porque dice Dios: gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Uno aprende a andar relajado, mientras que si no lo hace así, uno anda sobre espinas. Cuarta, ser egoísta. Lo contrario sería el servicio y la generosidad. Quinta, por mirar la prosperidad de los que el mundo ofrece, porque qué cosa tan maravillosa lo que el hombre hace. ¿Sabe qué? Nos distraemos de la prosperidad que Dios nos da, que esa es la que es verdadero éxito. Sexto, por no arrepentirse y convertirse, pues al no trabajar genuinamente esas áreas débiles, está sirviendo como papayazo para que el adversario lo haga caer, ¿sí? A esas áreas débiles las hemos ido transformando y fortaleciendo, se han vuelto áreas fuertes. Y ahí es donde damos la gloria al Padre. Séptima, el no aprovechar a todos los recursos de Dios. Si no aprovecho todo lo que Dios hace disponible, por ejemplo, la familia de Dios. Tenemos hermanos en Cristo maravillosos, los que están en la casa de Dios, los comprometidos. Parte de usos de jactar o alabar. Este prácticamente es el que nos explica mucho en esta parte B. En esta parte B de jactarse. Entonces, Jeremías 9, 23 al 24.
La figura la compartí en la parte A. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su valentía, ni en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Otras causas de jactarse o alabarse: la sabiduría, la fuerza o poder y las riquezas. En resumen ahí, ¿cierto? Entonces vamos a ver de sabiduría o de sabio. Es la palabra en hebreo kahakam o kahokma. Sabio, por ejemplo, el inteligente, diestro e ingenioso. Uno uso sería experto, hábil, maestro, perito, prudente. El sabio no está soltando la lengua, sino todo lo contrario, es muy prudente. Bueno, sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia. En griego sería la palabra sofía en el Nuevo Testamento. Hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad, no tiene favoritos, ni hipocresía. Y la sabiduría terrenal, animal y diabólica es donde hay celos y contención y perturbación y toda obra perversa. Lo vimos en Santiago 3, 14 al 17. Bueno, les traigo entonces ejemplos de dos sabios. Uno que se mantuvo firme y el otro que no. Bueno, es Jesucristo y el rey Salomón. Salomón de joven, él le pidió a Dios que le diera sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. En Primera de Reyes 3, 11 al 14. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también, ve a Dios como le encima, siempre con Dios es multiplicado todo. He dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Dice el versículo 14, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Si anduvieres en mis caminos guardando lo que yo tengo guardado aquí en mi corazón, eso es lo que voy a manifestar. Si no guardo la palabra en el corazón, pues no voy a poder andar en los caminos de Dios. Dice, y una cosa, ¿qué pasó con él? Poco a poco, cuando es poco a poco, va para abajo. Cuando es paso a paso, va para arriba, ¿cierto? Poco a poco se fue apartando la instrucción de Dios al punto tal que se alejó de Dios. Quien Salomón al final de su vida dijo en Cantares 12, le leeré el versículo 8, el 13 y el 14. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Recordemos que la palabra vanidad es vacío, hueco. Tenaz los padres que le enseñan a sus hijos a ser vanidosos, tenaz. Bueno, dice en el otro versículo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio y juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. A Dios nadie le puede esconder nada. Bueno, el gran varón que se mantuvo firme, Jesucristo. Vamos a ver 3 etapas de su vida. En Lucas 2:40 y luego en Lucas 2:46 y 47. Pero en Lucas 2:40 el niño crecía y se fortalecía, voy a leerles el griego, siendo llenado de sabiduría. Esa es la palabra pleró, se llenaba capacidad de sabiduría. Imaginen un niño tan diligente. La sabiduría es Dios y su palabra.
Y entonces, si el niño crecía y se fortalecía, siendo llenado de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. En la versión Nuevo Mundo, y el favor de Dios continuó con él, sobre él. Bueno, de adolescente a los 12 años, ausente de sus padres y en el templo de Jerusalén, en el 2:46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían al niño Jesús, al adolescente, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que por su boca salió mucho la palabra de Dios. En Mateo 13, del 52 al 54. Y viendo a su, al inicio de su ministerio, ¿no? Y venido a su tierra, hablando de Jesús, ¿no? Les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Bueno, Jesucristo siempre hizo la voluntad de su Padre. Aún en el momento más crítico de su vida, en el huerto de Getsemaní, Lucas 22:42, diciendo así, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenía 30 años, qué honra para un hombre tan comprometido con la causa, con la verdad. Bueno, a Jesucristo en un momento le piden señal y él les habla de la señal que fue Jonás, pues para que la gente se arrepintiera en Nínive, ¿se acuerdan? Y cuando habla de él en relación a Salomón dice en Lucas 11:31, la reina del sur, o sea, la reina de Sabá, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, hablando de Jesucristo, he aquí más que Salomón en este lugar. Jesucristo era más que Salomón. Bueno, Jesucristo nos estaba jactando, estaba diciendo la purítica verdad y él conocía lo que muchos no conocen. Bueno, por notar 2 cosas aquí. Reconocer que la sabiduría de Dios es para que nos mantengamos firmes, ¿sí? La sabiduría de Dios no es para hacernos ricachones y ganar títulos y posgrados y esto y aquello. Fantástico estudiar, pero ¿cuál es la prioridad en nuestras vidas, sí? La sabiduría de Dios es para pararnos firmes. Por eso guardamos la palabra en el corazón para andar en sus caminos, amándole y sirviéndole y así no apartarnos de la verdad. Esa es la manera más espectacular de mantenerse uno fiel, firme y no caer, ¿sí? Vea, oremos y creamos para que Dios nos ayude a mantenernos firmes todo el tiempo mientras vivamos. Y la otra punto que quiero resaltar es que el hilo rojo en el libro de Proverbios, Jesucristo es la sabiduría de Dios. Toda la Biblia es sabiduría, porque es Dios hablando, pero específicamente Proverbios, ahí está saturado de sabiduría. ¿Queremos ser sabios? Vamos al libro de Proverbios y lo practicamos. Valentía y valiente, ahora hablando de este punto, valentía y valiente. Es la palabra que Geruba y es fuerza, literal o figurado, por implicación valor y victoria, fuerza, fortaleza, hazaña, poder. Bueno, un uso de la palabra valiente se encuentra en la vida de Josué, un hombre que siempre demostró compromiso y valentía, a quien Dios lo retó desde el comienzo de su ministerio. Y él fue el sucesor de Moisés. Imagínense en el Moisés, el hombre más manso que había sobre la tierra. Qué privilegio el entrenarse en los pies de un hombre como Moisés. Habrá aprendido mucho Josué de este gran hombre. Recordemos, la mansedumbre es la primera clave para andar por el Espíritu. Si no soy manso, no va a poder nunca andar por el Espíritu. Josué 1, del 5 al 9. Vea tan hermoso. Dios hablando, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, hablándole a Josué. Como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Si yo cuido la palabra en mi corazón y me esfuerzo y la pongo por práctica, voy a cumplirle al Padre. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Vea la garantía que Dios nos da. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas prosperar tu camino, para que y todo te saldrá bien. Si yo medito la palabra, entonces la pongo en práctica, porque eso es lo que tengo caliente en mi corazón. Ahora, Josué, el Antiguo Testamento, esto es para nuestro aprendizaje, pero sacamos mucho aprendizaje de acá y no contradice en las epístolas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le repite. Eso es lo que tenemos que repetirnos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y así fue. Él vivió, él fue un gran hombre valiente y él no confió en su fuerza, sino en el brazo de Dios. Y eso es lo que nosotros somos retados, a no confiar en nuestra vigor y en nuestra fortaleza, sino en el brazo de Dios. Bueno, hablando del rico y las riquezas, ¿qué dice Dios a los ricos? Vamos a 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ¿sí? Esa palabra altivos es upselofroneo. Eso es ser encumbrado de mente. Por ejemplo, arrogante. Y ese se usa en Romanos 10, 20. Y allá habla de ensoberbecer versus temer. A leerlo pues. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. Eso aparece y desaparece. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Vea Dios lo que dice. En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que cuenta en nuestra vida como creyentes, en nuestra peregrinación por esta tierra. Bueno, veremos un hombre que no confió en las riquezas, que a pesar de su dificultad para ver la promesa de Dios, no se debilitó al considerar la situación en que estaba. Muy por el contrario, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso lo podemos ver en Romanos 4 y estamos hablando de Abraham. En Santiago 2, 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué bendición! El ver, qué aprendizaje tan grande ver ahí a Abraham, cómo se convirtió en amigo de Dios. Y hoy es llamado el padre de todos los creyentes. Bueno, en Abraham dice, en Génesis 13, 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Bueno, vamos a Proverbios 8, del 17 al 18. Dice la palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. ¡Wow! Bueno, es que todo lo de Dios es para bendición. En Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo lo demás puede añadir mucha tristeza. Bueno, exaltarse versus humillarse. Bueno, es necesario saber si uno está respetando a Dios todos los días. Vamos a ver qué dice Dios al respecto. Proverbios 8, 13 y 14. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
El respeto de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y yo que tenía una bocota, mi mamá me decía, tienes lengua viperina. Yo, ¿qué es eso? Y buscando en el diccionario, no, yo no quiero ser así. Pues tuve que corregirlo gracias a la enseñanza de la palabra, porque es botando toda inmundicia y abundancia derribando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Se vuelve la palabra un implante. Ya es la palabra y el individuo, el creyente. Bueno, entonces dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está hablando la sabiduría. Está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. O sea, la fortaleza, ¿no? Es ahí donde nosotros nos apoyamos, en la fortaleza de Dios. Bueno, y la de E fue el consejo del Señor. Resumiendo, a través de toda la palabra de Dios, Dios promete su bendición a aquellos que se adhieren a su consejo. Aunque la naturaleza del hombre es tratar de dirigir sus propios pasos sin el consejo de Dios. El hombre no puede hacerlo exitosamente. Muchas escrituras exponen esta verdad. Aquí hay 3. Jeremías 10:23. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Vea, la palabra de verdad dice, los cristianos necesitan humillarse a sí mismos ante el Señor Todopoderoso y aceptar su consejo. Vea, la gran obra de Dios es dirigir el corazón, el hombre interior. ¡Qué bendición! La única prueba verdadera que debemos aplicar a nuestras vidas es determinar si nuestro andar glorifica a Dios. Necesitamos agradecer y glorificar a Dios, porque si no, ¿sabe qué pasa? Nos desviamos, como dice Romanos 1:21 al 22a. Pues habiendo conocido a Dios, uno ve en las estrellas, en la tierra, en el ADN, en el mundo exterior y interior, uno ve a Dios. Entonces, habiendo conocido por experiencia propia a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos. Sus razonamientos están llenos de tinieblas, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Envanecer, ahí está la palabra que vamos a estudiar la siguiente. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí ese es el punto. Mi fidelidad es a Cristo. No seguimos a ningún ser humano, solo a nuestro hermano mayor Jesucristo. Nosotros como individuos debemos humildemente buscar y aceptar el consejo de Dios. Dios bendice a aquellos que siguen su voluntad. Hasta la gente que rodea a los seguidores de Dios son bendecidos. Acordémonos de cómo Dios, el Señor, hubiera perdonado un lugar que era tan malvado como Sodoma, si solamente se hubieran hallado 10 justos y temerosos de Dios en esa enorme ciudad. No seamos engañados para seguir tras los artificios del hombre, los cuales suenan convincentes, pero no rinden fruto. Debemos vivir la doctrina asentada en la palabra de Dios, pues es el consejo del Señor y es lo único que permanecerá. Ahora sí, arranquemos con el amor de Dios no se jacta, parte B. Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra jactarse es la palabra halal, que es brillar. De aquí a hacer espectáculo, alarde y así ser necio, así ser clamorosamente necio.
a ser inútil, arrogante, encender, estruendo, gloriarse, insensato, etc. También se define como hablar elogiosamente, celebrar, aclamar, alabar, aleluya, glorificar, júbilo, loar, etc. Así que una nota que vemos acá, que se usa esa palabra halal correctamente para alabar, hablar elogiosamente, celebrar, etc. E incorrectamente en hacer espectáculo, alardear y demás, ¿sí? Así que tenemos que saber constantemente qué es lo correcto para asegurarnos de hacer lo que es correcto y no hacer lo incorrecto. En el Antiguo Testamento hay 156 usos. En los libros que mayormente se encuentran son, sumando los 2 de Crónicas, hay 21 usos. En Jeremías hay 13 usos. En Proverbios hay 8 usos. Y en Salmos hay 89 usos. Recordemos, el hilo rojo en Salmos, Jesucristo es la canción. ¡Qué chévere! Los salmos, la mitad de los cuales son atribuidos a David, el que es el dulce cantor de Jehová. ¡Qué músico el que era él! Los salmos expresan profundas verdades en un estilo poético, con la intención de penetrar a lo más escondido del corazón. Nos enseña que el conocimiento intelectual no es suficiente. El corazón debe ser alcanzado por la gracia redentora de Dios. La poesía hebrea no consiste en el ritmo, sino principalmente en la repetición de pensamientos presentados en cláusulas paralelas. Por ejemplo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es Salmos 103:10. Bueno, más de 40 salmos están dedicados al tema de la alabanza, ¿sí? La nota de alabanza a Dios debe constituirse en una parte del hábito mismo del creyente. Eso debe ser una parte de nuestras vidas todos los días. Y salmos tales como el Salmo 100 y 103 deben figurar con prominencia en nuestras devociones. Bueno, para mí, Nancy Sánchez, el cantarle al Padre, ya sea en lenguas o con el entendimiento, es de gran ayuda, tanto en mi mente porque me ayuda a renovar la mente porque estoy meditando la letra del cancionero, o en mi parte espiritual porque lo fortalece. Todos queremos estar fuertes en ambas cosas. Y después yo me deleito mucho en el estudio el estudio y la lectura bíblica, ¿sí? Pero lo que sigue es cantarle y alabarle al Padre. Eso se convirtió en un estilo de vida para mí, cosa que yo de vez en cuando oraba en lenguas. Bueno, Salmos 18:3. Dice, voy a leerles dos versículos anteriores y el contexto está hablando del poder de la oración, y es un cántico y oración de David a Jehová cuando lo libró de la mano de Saúl. Te alabo, Jehová, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mío, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. A él lo perseguían mucho, en especial el rey Saúl. Quien es digno de ser alabado, ahí está la palabra halal. Salmos 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Otro uso. En Salmos 35:18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. ¿Vean? En el libro de Hechos oraban para hablar con denuedo la palabra, con confianza, con arrojo vivo. Y así debemos hablar nosotros también, porque la palabra es vida, es libertad. Salmo 96:4. Le leeré del 1 al 4. El contexto dice así en el 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra.
Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Eso es lo que hacemos todos los días, anunciar la salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Versículo 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Salmos 49, 6 y 7. Ojo. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en alguna manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Redimir, liberar, preservar. Muchos pueden tratarlo, pero no lo logran. En el 75, 4 y 5. Ahí dije a los insensatos, esa es la palabra halal, no os enfatuéis, halal. Y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, ¿sí? Es decir, con insolencia, o dicho o hecho insultante. Muy creído, ¿no? La versión internacional dice, no sean altaneros, digo a los altivos, no sean soberbios, ordeno a los impíos, no hagan gala de la soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. Wow, la versión traducción viviente, la nueva traducción viviente. Al orgulloso le advertí, deja de jactarse. Al perverso le dije, no levantes tus puños desafiantes contra los cielos. Vea uno cómo se está metiendo en problemas graves, ¿sí? No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia. Proverbios 21, del 23 al 24. Les leeré la versión internacional. El que refrena su boca, porque es que el que se jacta tiene la boca suelta. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Vea, ese versículo hay que taladrarlo en el cerebro. Digo yo, es bajarlo al corazón. Orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. Salmo 105, 3. Alabad a Jehová. Aquí esta palabra alabar es yadá, no halal. Es yadá, que es usar o extender las manos, ¿sí? O las personas que levantan las manos para alabar a Dios, ¿sí? Entonces dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad con de todas sus maravillas. Versículo 3, gloriaos, esa es la palabra halal, en su nombre, en su santo nombre, alegres en el corazón de los que le buscan. En Salmo 106.1 dice, aleluya, esa es la palabra halal, aleluya, alabad a Jehová, esa es la palabra yada, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora el salmista le va a hablar a Dios. En Salmo 5.5, los ojos insensatos, esa es la palabra halal, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En cambio, de los hijos de Dios, Dios está, sus ojos atentos a nuestras necesidades, sus oídos para escuchar nuestras oraciones. Qué chévere, ¿no? Proverbios 27.1 y 2. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27.1 y 2. Ahí hay una figura de dicción, es decir, de ningún día del futuro. Igual es muy parecido a Mateo 6.34, que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que entonces, con el respecto al día de mañana, ni jactarse ni afanarse. Recordemos que Satanás se jactó en su corazón de su futuro. Subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, etcétera, etcétera. Subiré y seré semejante al Altísimo. Altísima soberbia. Santiago 4.13
al 17 lo pueden leer, pero le leeré solo el 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vea, hay personas que creen que lo tienen todo resuelto, todo arreglado para mañana, y resulta que ocurren otras cosas al día siguiente que no estaban previstas. Dice, cada día traerá su afán. Uno puede confiar en Dios. Dios es fiel y con Él estamos 100% seguros. Hay gente que dice, bueno, yo tengo mucho dinero en el banco, no tengo problemas con el mañana. Pero resulta que el día siguiente el banco se declaró en quiebra y lo pierde todo. Entonces, ¿qué va a hacer? A ver, que cuente, a ver. Proverbios 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es sencillo. Deja que los demás te alaben. Ojo, ojo. No permitamos que los elogios sinceros se nos suban a la cabeza. Y también reconocer que lo que uno es por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso de que alábate el extraño, les tengo el primer ejemplo del uso de la palabra halal en el Antiguo Testamento. Hablando de Sarai, la esposa de Abraham. Ellos llegaron a Egipto. Génesis 12:15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Veamos maneras en que se usa la palabra jactar y alabar. En Proverbios 28:4 y 5, los que dejan la ley alaban a los impíos. Ojo al parche. Mas los que la guardan contenderán con ellos. Esa palabra entenderán es contender, es encolerizar. Por eso es que Dios nos dice que nos asociemos con los humildes, ¿sí? Me imagino, ¿no? Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Versión internacional. Los que alaban la ley alaban a los malvados. Los que obedecen luchan contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Vea qué bendición. Por donde lo miremos, siempre es bendición y multiplicación de esa bendición. 2 Crónicas 7:6. Aquí es el contexto del rey Salomón dedicando el templo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos y todo Israel estaba de pie. En Proverbios 31 hay 3 usos, en el versículo 28, 30 y 31, y el contexto es allí la mujer virtuosa. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, como vimos en la parte A. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos, alábenlas en las puertas sus hechos. Así que ustedes pueden repasar todo esto. Por cuestión de tiempo no les repaso, pero igual ponen de nuevo la enseñanza y ahí está, o toman apuntes y lo meditan. El Salmo 92 es un salmo de alabanza. Cuando hacemos toda la manera de Dios, Dios nos garantiza hasta el último día de nuestras vidas. Y en el Salmo 92, del 12 al 15, les tengo un ejemplo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar, es la palabra halal, que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora vamos para el Nuevo Testamento, que es el tema que es el único uso y está en 1 Corintios 13:4, que es el tema que estamos desarrollando sobre el amor agape, el amor de Dios. El amor es sufrido, o sea, paciente.
es benigno, no tiene envidia. El amor de Dios en la mente renovada en manifestación no es jactancioso. Vea, el interlineal griego-español dice, el amor es longánime, larga paciencia. Es servicial, o sea, benigno. El amor no tiene celos, el amor no es jactancioso, inflarse. No se engríe. Esa palabra no es engreído. Una versión dice no hace sin razón, no se ensancha. Sin razón. Bueno, entonces tenemos que el amor de Dios no se hincha en vanidad, en orgullo, no se infla, no se engrandece. El jactancioso, según el diccionario convencional, es alabarse a sí mismo excesivo. Es alabanza de sí mismo excesivo, desordenado y presuntuoso. En el griego la palabra es perperuomai. Como les dije ahora, es el único uso. Ya vimos algunos usos en el Antiguo Testamento, pues para poder entender el uso correcto y el incorrecto. Significa envanecerse, jactarse, vanagloriarse, mostrarse uno como que hace alardes, que se ufana, fanfarronea. El amor de Dios, en otras palabras, no es presumido, no es petulante. Ojo, el que se jacta de sí mismo le pasa como a los que tienen mal aliento, no se dan cuenta, lo perciben los demás, pero la persona no. Por eso entre nosotros los creyentes nos cuidamos las espaldas y nos ayudamos a corregirnos todas esas cosas. El amor de Dios no es presumido, no es petulante, es decir, no busca destacarse en deterioro de otro, no se gloria a sí mismo. Bueno, ustedes pueden repasar Jeremías 9, 23 al 24 y mejor dicho, lo repaso. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, el entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero. Vean, 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez, esa es la palabra upsoma, lugar o cosa elevada. Cada vez que nos esté elevando algo abajo, bajémonos del caballo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El punto focal es obedecer. Adán desobedeció y hubo muerte espiritual. Jesucristo siempre obedeció, como dice en Filipenses 2, 8 al 11. Y del 12 al 16 es la exhortación del Pablo a la iglesia. 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Del 9 al 11, aquí está la respuesta de Dios al andar de Jesucristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El versículo 12 al 16, por tanto, a razón de todo esto, amados míos, como siempre habéis obedecido, vea cómo Dios nos ve. Vea como Pablo nos ve. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi docencia, ocupados de vuestra salvación con respeto y reverencia. Esa palabra con temor y temblor. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos ocupamos? Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué bendición tener la guía del Padre, el Dios Todopoderoso! Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Ojo al parche. Nada de murmuraciones, nada de contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra, preservamos por mantenernos firmes creyendo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, hablando del apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Vea, el contexto previo nos pide Dios por medio de Pablo. 2, 3 al 7, nada hagáis por contienda o vanagloria. Otra vez, vacío hueco. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. No dejamos abandonada nuestra responsabilidad, respondemos por lo nuestro y ayudamos a otros. Haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Eso es lo que nosotros hacemos. El Señor Jesucristo rescató todo lo que el primer Adán perdió al ser tentado por el diablo. Hoy tenemos derechos, privilegios y habilidades, y andando en el amor de Dios no caeremos. Así que esperen, el amor no se envanece. Bendiciones.